El cielo no debería ser rojo. No así. El capitán Rile Vaughan del dominio Tarn se encontraba en la ladera calcinada del acantilado, contemplando los restos agonizantes de lo que solía ser un puesto de defensa. Era su último bastión, ahora una carcasa retorcida de metal y humo. El aire apestaba a carne carbonizada y plasma ionizado a su alrededor. Los últimos de sus soldados gemían y se tambaleaban, los pocos que quedaban, de todos modos. Y sin embargo, en el silencio, algo peor que la muerte se arrastraba. La derrota. El momento que todo comandante teme pero para el que nunca se prepara. No vamos a aguantar ni una hora más, susurró el teniente Caín. Un lado de su rostro estaba quemado, el otro cubierto de polvo y sangre. Su brazo izquierdo colgaba inútil a su lado. Se están agrupando. Puedes ver el resplandor sobre la cresta. Rile no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos lo veían. La horda alienígena, conocida como los reclamadores Gorlaks, se estaba reuniendo de nuevo. No eran los típicos incursores o la escoria traficante de esclavos. No, los Gorlaks querían la dominación total, la erradicación. El dominio Tarn era una de las pocas potencias galácticas que se atrevía a contraatacar, y ahora se estaba desmoronando. De repente, un tono agudo interrumpió las comunicaciones de Rile. Una señal que no era de los suyos. Código encriptado no perteneciente al dominio. Alienígena. No. Humano. Parpadeó. Aquello no tenía sentido. La humanidad apenas había salido de su propio sistema solar hacía una década. Conocidos por su agresividad, su imprevisibilidad, su caos. Pero no por su alcance. No tan lejos. Abrió el canal. Una voz tranquila llegó. Masculina, con un deje rudo. Aquí el equipo de fuego Valkyrie. Estamos en camino. Manténganse alejados de la ZA Sigma. Descenso orbital comenzando en 60. Caín parpadeó. Espera, ¿ese tipo dijo descenso orbital? ¿Quién diablos hace un descenso orbital en una zona caliente? ¿Los humanos? Murmuró Rile. Había leído sobre ellos. Archivos clasificados del dominio que pintaban a la especie como desquiciada, extrema, a menudo en desacuerdo incluso con sus propios aliados. Pero eficaces. Jodidamente eficaces. Había historias, rumores en realidad, sobre cómo un solo escuadrón de nacidos en la Tierra podía desestabilizar la resistencia de un planeta entero en menos de una semana. Algunos decían que entrenaban en paisajes infernales simulados. Otros afirmaban que estaban modificados, que ya no eran del todo humanos. Todo lo que Rile sabía era que sus métodos eran tan violentos que incluso el dominio tenía reservas sobre su uso. Un profundo estruendo llenó el cielo. Todos miraron hacia arriba. 6 estelas ardientes rasgaron la atmósfera. No eran naves, no eran cápsulas, eran hombres. Caían como cometas, envueltos en llamas y ondas de choque sónicas, ataviados con exotrajes negros que brillaban con placas de armadura cambiantes. El aire se resquebrajó y se dobló a su alrededor mientras se estrellaban contra la tierra, creando pequeños cráteres en el campo más allá de la cresta. Los Gorlaks dejaron de moverse, confundidos. Luego, silencio, hasta que los humanos se levantaron. Cada uno era una bestia acorazada, de casi 2 metros de altura, abultado con gruesas placas y armas que parecían construidas para derribar ciudades. Sin insignias, sin estandartes elegantes, solo armadura negro mate y ojos rojos brillantes. El comunicador de Rile zumbó de nuevo. Confirmación de objetivo completa. Atacando. Se recomienda permanecer a cubierto. Y entonces se desató el infierno. Las explosiones retumbaron a lo largo de la cresta mientras los humanos avanzaban. No como soldados, sino como depredadores. Silenciosos, rápidos, eficientes. Se movían en manadas fluidas, flanqueando, huyendo, destrozando las líneas alienígenas como si los Gorlaks ni siquiera estuvieran armados. Rile observó cómo un soldado humano saltaba sobre una masa de Gorlaks y emergía segundos después, dejando una estela de sangre y humo. Caín dejó caer su arma, con la boca abierta. No están luchando, susurró. Están cazando. Era la primera vez que Rile sentía algo parecido a la esperanza en días.
Pero era una esperanza extraña. Fría, brutal, porque estos no eran salvadores. Eran verdugos. Y eran humanos. Rile había visto la guerra. Había visto ciudades colapsar bajo bombardeos orbitales, había visto a amigos vaporizarse por proyectiles de plasma, había oído los gritos de la retirada resonando a través de túneles en llamas. Pero nada lo preparó para esto. El campo de batalla ya no era un campo de batalla. Era un matadero. Los nacidos en la tierra no hablaban, ni al enemigo, ni entre ellos. Se comunicaban mediante gestos de mano bruscos, breves asentimientos y comunicaciones internas. Su armadura se adaptaba sobre la marcha, los paneles cambiaban de forma, protegiéndolos del fuego entrante. Y sus armas. Cada disparo era preciso, superpotente y horriblemente silencioso. Sin destello, sin ruido, solo Gorlaks cayendo en montones. Rile se agachó detrás de unos escombros retorcidos, observando con asombro helado cómo uno de los soldados se movía con una velocidad casi sobrenatural. Se deslizó entre dos Gorlaks, hojas se extendieron desde sus muñecas, cortando profunda y limpiamente. Otro soldado, más alto, más pesado, usó un cañón montado en el hombro para reducir a una docena de enemigos a cenizas de un solo disparo. Las líneas de los Gorlaks se rompieron, no por estrategia, por miedo. Ya no eran guerreros. Eran presas, y los humanos lo estaban disfrutando. Capitán, susurró Caín, todavía mirando. ¿Nos unimos a ellos? Rile negó con la cabeza lentamente. No. Sobrevivimos. Los humanos no necesitaban ayuda. De hecho, se sentía peligroso incluso acercarse a ellos, como si no pudieran distinguir entre amigo y enemigo. O quizás sí podían y simplemente no les importaba. Uno de los soldados se giró para mirar la posición de Rile. Solo por un segundo. A través del humo y el fuego, sus brillantes ojos rojos se encontraron. No era una amenaza, no era un saludo, solo una confirmación. Sabían que estaba observando, y querían que viera. Los Gorlaks se estaban retirando ahora, trepando unos sobre otros para volver a cruzar la cresta. Pero era demasiado tarde. Desde arriba, más fuego llovió. Ataques orbitales de precisión guiados por los nacidos en la Tierra. No para destruir, para atrapar. Los acorralaron. Los gritos de los alienígenas pasaron del pánico a la agonía, y luego al silencio de nuevo. Rile se levantó lentamente, saliendo de su cobertura. El campo estaba calcinado y negro. El aire vibraba con el calor. Cuerpos alienígenas, yacían en pilas, algunos todavía humeantes, y en el centro los humanos se reunían, quietos como estatuas. Uno dio un paso adelante. Su armadura siseó y crujió, las piezas se retrajeron lo suficiente para revelar su rostro. Humano, lleno de cicatrices, frío. Miró a Rile y habló sin emoción. Estás a salvo ahora. No sonó reconfortante. Sonó como una advertencia. Capitán Rile Vaugen, respondió con cautela. ¿Qué unidad sois? Valkyrie. Esa no es una designación del dominio. No somos del dominio. Hubo una pausa. Ni siquiera somos oficiales, añadió el soldado. Somos una contingencia para cuando la diplomacia falla y la extinción masiva se convierte en la única otra opción. Caín se acercó a Rile y murmuró. Suenan como monstruos. Rile no estaba en desacuerdo. ¿Cuál es vuestro objetivo ahora? Preguntó. El soldado no parpadeó. Purgar. No estamos aquí para defender. Estamos aquí para borrar amenazas. ¿Y si el dominio se convierte en una? El humano no respondió, simplemente se dio la vuelta. El resto del equipo se dispersó, escaneando el área, colocando cargas, etiquetando cuerpos, subiendo datos. Eficientes, distantes, como si esto fuera solo otro día para ellos. Más tarde esa noche, Rile intentó dormir en el puesto de mando en ruinas, pero los gritos, los breves, todavía resonaban. La forma en que los Gorlaks corrían, no por la derrota, sino por algo peor que la muerte. Seguía arañando su mente. Se despertó y descubrió que los humanos se habían ido. Sin mensaje, sin advertencia, sin gracias. Solo un rastro chamuscado hacia el siguiente valle.
y una única frase grabada en la pantalla de la consola de mando. Cuando la Tierra envía soldados, significa que te quedaste sin opciones. Rile se recostó lentamente, un escalofrío recorriendo su espalda. No estaban luchando solo por la supervivencia. Estaban haciendo limpieza. La galaxia comenzó a susurrar, no en transmisiones oficiales ni en declaraciones diplomáticas, sino en canales en la sombra, comunicaciones del mercado negro y foros de guerra encriptados. El tipo de lugares donde los mercenarios compartían estadísticas de muertes y los señores de la guerra negociaban con sangre. Un mensaje seguía apareciendo en todos los sectores. La Tierra ha desplegado a Valkyrie. Y dondequiera que aparecía, le seguía el pánico. En los meses previos al incidente en la luna de Tarn, la Tierra era solo una especie impredecible del sistema Sol. Ruidosa, emocional, obsesionada con la violencia, pero manejable, contenida. Tenían poder, claro, pero era crudo, disperso, más ladrido que mordida. Esa ilusión se hizo añicos el día que Valkyrie cayó desde la órbita. No fue solo la aniquilación de la vanguardia de los Gorlaks. Eso habría sido bastante impresionante. No, fue el método, la brutalidad, la velocidad, el completo desprecio por la diplomacia o el protocolo. La Tierra había enviado un mensaje, no a través de embajadores o tratados. A través de la muerte. De vuelta en la luna de Tarn, Rile fue retirado de las líneas del frente y trasladado al alto mando en órbita de Gleisa Prime. Su supervivencia, junto con el testimonio de Caín, lo hacía valioso ahora. Todos querían saber lo que vio. ¿No dudaron?, preguntó la diplomática, ajustando sus túnicas brillantes con dedos perfectamente cuidados. Su piel era demasiado suave. No había visto un campo de batalla en su vida. No, dijo Rile rotundamente. Ni siquiera hicieron una pausa. ¿Y cómo era su estructura de mando? Eficiente, charla mínima, un líder de escuadrón. El resto seguía sin cuestionar. No hay lugar para la duda. La sala llena de líderes del dominio murmuró. Un almirante frunció el ceño. Hemos pasado décadas perfeccionando cadenas de mando de múltiples niveles en el campo de batalla. ¿Está diciendo que los nacidos en la Tierra se saltan todo eso? Rile asintió. Ellos son la cadena. La diplomática se inclinó hacia adelante. Capitán, en su opinión, ¿son leales? Rile vaciló. Esa era la verdadera pregunta. ¿No? ¿Lealtad? Porque si los monstruos de la Tierra no eran leales, si no podían ser controlados. Son leales a la Tierra, dijo finalmente. No a nosotros, no al dominio, solo a la Tierra. La sala se quedó en silencio. Esa noche, Rile estaba solo en el balcón de sus aposentos temporales, contemplando las estrellas. No podía dormir. No después de lo que había visto. Seguía pensando en el brillo rojo en los ojos de los nacidos en la Tierra, la forma desapasionada en que luchaban, la certeza absoluta en su violencia, y la forma en que el soldado líder había dicho, somos una contingencia. ¿Qué tipo de especie mantiene a soldados así en espera? Caín lo encontró allí, con 2 bebidas en la mano. Le entregó una. ¿Sabes qué me asusta?, preguntó Caín en voz baja. Rile bebió un sorbo. ¿Qué? No celebraron. No después de la matanza. Ni siquiera un choque de puños. Era como si ni siquiera lo sintieran. Rile asintió lentamente. Eso no es guerra para ellos, murmuró. Es rutina. En otro lugar, lejos del espacio del dominio, existía una sala de guerra diferente. En las profundidades de la superficie de Marte, en un búnker de comando de operaciones encubiertas, los verdaderos líderes de la Tierra se reunían. Sin banderas, sin discursos, solo datos. Una pantalla parpadeaba en rojo. Operación Valkyrie. Tasa de éxito, 100%. Una de las generales, una mujer envejecida con cabello gris acero y un rostro tallado por décadas de guerra, habló sin volverse. ¿Alguna repercusión política? No hay protestas oficiales, respondió un ayudante. Solo susurros. Están aterrorizados. Bien, dijo la general. Eso significa que entienden. Se levantó, con las manos entrelazadas a la espalda.
Recordadle a la galaxia por qué nos mantuvimos en silencio todos estos años. Dejad que piensen que estábamos durmiendo. Miró el mapa hueco de los sistemas cercanos. Algunos hostiles, algunos neutrales, unos pocos fingiendo ser aliados. Se olvidaron de lo que somos capaces, añadió fríamente. Es hora de recordárselo. Otro icono rojo parpadeó en el mapa. Alerta de invasión. Sector 937. Levantamiento Corín detectado. La general sonrió levemente. Desplieguen a Valkyrie de nuevo. Sin supervivientes. El ayudante vaciló. Señora, ¿no correremos el riesgo de aumentar la tensión con el dominio? La general se giró lentamente. No me importa. Pulsó un botón. El mapa se amplió. Cuando caemos desde la órbita, no enviamos soldados. Enviamos advertencias. De vuelta en Gleisa Prime, Ryle recibió una transmisión privada. Sin código, sin firma, solo una línea de texto. No hemos terminado. La sangre en sus venas se heló porque sabía exactamente quién la había enviado y sabía lo que significaba. Lo llamaban Instalación Cero. Sin coordenadas, sin registros oficiales, solo susurros entre el poco personal militar de la Tierra autorizado siquiera a reconocer su existencia. En algún lugar profundo en la fría negrura del cinturón de Kuiper, un lugar tallado en un asteroide tan aislado que ni siquiera orbitaba un sol. Y ahí es donde hacían monstruos. El recluta Calen Bass tenía 23 años cuando fue elegido. No reclutado. Elegido. Esa fue la primera señal de alerta. No se alistó. No hubo formulario de alistamiento, ni discurso, ni bandera que saludar. Solo un golpe en su puerta a las 3:17 de la mañana. Y dos personas con exotrajes negros sin distintivos. Está siendo reasignado, dijo uno de ellos. ¿A dónde? Había preguntado Calen, todavía medio dormido. La mujer simplemente sonrió. Al futuro. Lo siguiente que recordaba era despertarse en la oscuridad. El entrenamiento no parecía entrenamiento. Parecía un castigo por un crimen que no había cometido. Les quitaron los nombres. A cada recluta se le dio un número. Calen se convirtió en 7. No en una clase de cientos, solo 22. El resto murió en los primeros 30 días. Algunos por las condiciones, otros a manos de los demás. La instalación cero no enseñaba supervivencia. Enseñaba dominación. Cada día era una nueva simulación. Escenarios de terror, emboscadas, toma de decisiones morales bajo estrés extremo. Pero las reglas seguían cambiando. Un día estaban rescatando rehenes. Al día siguiente se les ordenaba ejecutarlos para salvar un activo más valioso. Y si dudaban, las consecuencias eran reales. A veces los rehenes eran otros reclutas. A veces no lo eran. De vuelta en Gleisa Prime, Ryle Vaughan miraba el paquete de datos encriptado que había llegado con el misterioso mensaje «No hemos terminado». En contra de todas las regulaciones del protocolo del dominio, lo abrió. No era solo un mensaje. Era una transmisión en vivo. Granulosa, temblorosa, un pasillo oscuro, gritos. Soldados nacidos en la tierra arrastrando algo. Alguien, un hombre, atado, ensangrentado, gritando en un idioma que Ryle no reconocía. Los nacidos en la tierra no reaccionaron, simplemente siguieron caminando. Luego, una voz llegó. Una voz masculina distorsionada. Calmada, escalofriante. Esto es lo que pasa cuando un valquirie duda. La transmisión se cortó. Ryle se quedó helado. Caín irrumpió en la habitación minutos después, jadeando. Acabamos de interceptar comunicaciones en un relé Terran subterráneo, dijo. Uno de los soldados valquirie rompió el protocolo, desobedeció una orden de matar directa. ¿Y? Preguntó Ryle, aunque ya sabía la respuesta. Lo van a borrar. Su propia unidad. Caín asintió. Sin piedad, sin juicio, solo eliminación. Por un momento, Ryle no dijo nada, luego en voz baja. ¿Qué clase de sistema mata a su mejor arma por mostrar un ápice de humanidad? Caín no respondió porque ambos sabían la respuesta. La Tierra no quería soldados. Quería obediencia. Mientras tanto, en la oscura superficie de la instalación cero,
Kallen, ahora Unidad 7, estaba sentado solo en su cámara de aislamiento reforzada. Las alarmas sonaban afuera. Su oficial al mando estaba muerto. Había tomado una decisión. Un pequeño acto de desobediencia. Había perdonado a un niño. Solo uno. Acurrucado entre los escombros durante una misión de barrido en Salar 9. Desarmado, solo, sin amenaza. Kallen había apartado su arma. Duró 2 segundos, pero la armadura lo captó. El traje lo grabó todo, y ahora estaba marcado, no para disciplina, para eliminación. Miró el frío suelo de metal mientras unos pasos resonaban fuera de su cámara. Sabía lo que venía después, pero no tenía miedo. Ya no era como ellos. No era uno de ellos. Y eso, a los ojos de la Tierra, significaba que no era útil. Las luces se atenuaron. Una voz crepitó por el intercomunicador. Unidad 7, su designación ha sido revocada. Terminación en 60 segundos. Kallen respiró hondo. Una última oportunidad de hacer algo que no estuviera programado. De elegir. Y así, sin más, se movió. De vuelta en el espacio del dominio, una nueva alerta llegó al alto mando del dominio. Explosión no registrada. Sector del cinturón de Kuiper. No se reportaron supervivientes. Pero alguien mentía porque una sola cápsula de escape se había separado. Una pequeña nave, sin transpondedor, y dentro de ella, un hombre estaba sentado, sangrando, roto, pero vivo. Su nombre era Kallen Vaz. Y ahora la galaxia tenía algo aún más peligroso que Valkyrie. Un nacido en la Tierra renegado. Uno que recordaba que era humano. El espacio nunca se había sentido tan vasto. Kallen flotaba en la cápsula robada, sangrando por las costillas, su visión pulsando con cada latido del corazón. Los autoinyectores médicos del kit de emergencia habían dejado de funcionar hacía 2 horas. La energía estaba al 30%. Estaba consumiendo oxígeno, apenas manteniéndose consciente. Pero era libre, y eso era nuevo. Ni siquiera sabía qué hacer con esa sensación. La última vez que había tomado una decisión, una de verdad, le había costado todo. El niño que perdonó probablemente estaba muerto de todos modos. Pero ese breve momento de vacilación fue suficiente para que la Tierra quisiera borrarlo. Los entrenaban para actuar sin cuestionar, no sentir nada, matar sin pausa. Rompió la única regla que más importaba. Recordó lo que significaba sentir. Y ahora la Tierra nunca dejaría de cazarlo. ¿Hablas en serio? La voz de Caín se quebró en el puente de mando del crucero del dominio, el escudo de Isara. Un soldado valquirie renegado, vivo. Rile ni siquiera levantó la vista. Sus ojos estaban fijos en la telemetría en vivo de los sistemas exteriores. Una nave, pequeña, desarmada, derivando con fuerza y rapidez lejos del cinturón de Kuiper. Pero dentro, clara como el día, había una biofirma que no podían ignorar. Nacido en la Tierra, confirmado genéticamente, con implantes Valkyrie activos. Un Valkyrie renegado es o un regalo, dijo Rile en voz baja, o una ojiva con temporizador. Caín hizo una mueca. ¿Y quieres traerlo aquí? Rile se giró. Ya estamos en guerra. Los Gorlaks se están reagrupando. Los sindicatos están sondeando nuestras colonias. La Tierra está mostrando los dientes. Si este hombre es lo que creo que es, podría inclinar la balanza. ¿Crees que hablará? Creo, dijo Rile con cuidado, que podría odiarlos más que nosotros. Kallen no esperaba ser rescatado. Esperaba una intercepción, quizás una ejecución, un disparo limpio a través del casco y una lenta congelación en el vacío. Así que cuando el crucero de recuperación del dominio apareció de la nada, casi se desmaya del shock. No porque lo encontraron, sino porque no lo mataron. Se despertó en una enfermería estéril, con los brazos sujetos, 2 guardias armados flanqueando su catre. Frente a él, el capitán Rile Vaughan estaba de pie, con los brazos cruzados, la mirada pesada. Se supone que estás muerto, dijo Rile rotundamente. Lo intenté, murmuró Kallen. ¿Cuál es tu nombre? Kallen hizo una pausa. No lo había dicho en voz alta en tanto tiempo. Casi se sentía falso. Kallen Vaz.
Rile asintió lentamente. Eres el primer nacido en la Tierra que alguien ha visto de cerca que no venía con una orden de matar y una cuenta atrás. Debe ser tu día de suerte. No, replicó Rile. Es el tuyo. El alto mando del dominio estaba dividido. La mitad quería que Kallen fuera ejecutado inmediatamente. Sin riesgos. La ira de la Tierra no valía la pena. La otra mitad quería mantenerlo oculto, estudiarlo, desarmar su tecnología, diseccionar sus implantes neuronales y sus rutinas de combate vinculadas a la IA. Pero Rile vio algo más valioso. Kallen no era solo un soldado. Era un testigo. Lo que te hicieron, dijo Rile en una sala de interrogatorios privada, no fue guerra. Fue fabricación. Kallen se rió amargamente. Esa es la idea. Despojarte de todo lo humano hasta que solo quede la función. Y sin embargo, aquí estás. Kallen levantó la vista lentamente. Sí, aquí estoy. Rile se inclinó hacia adelante. Queremos exponerlos. Kallen parpadeó. ¿A la Tierra? No. La mentira de que son protectores. Que solo se involucran cuando es necesario. Queremos que la gente vea lo que Valkyrie es en realidad. No sobrevivirás. Quizás no. Pero si podemos cambiar el rumbo, quizás nadie más tenga que convertirse en lo que te hicieron a ti. Por primera vez, los ojos de Kallen se suavizaron. Solo un destello. Pero estaba allí. Esperanza. Mientras tanto, de vuelta en Marte, la grabación de los últimos momentos de la instalación cero se reproducía en bucle. Un pequeño grupo de líderes de operaciones encubiertas de la Tierra observaba en silencio cómo la explosión rasgaba la pantalla. Sobrevivió, dijo uno de ellos. La general de antes entrecerró los ojos. Entonces lo encontraremos y lo acabaremos. Una voz diferente, más tranquila, más vieja, habló desde las sombras. No. Haremos algo mejor. Se giraron. Dejen que piensen que lo han salvado. Dejen que hable. Dejen que comparta nuestros secretos. ¿Por qué diablos haríamos eso? Porque el miedo no crece del silencio, dijo la voz fríamente. Crece de la verdad. La general lo entendió ahora. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Cierto, que vean de lo que somos capaces. Se inclinó hacia adelante y emitió la orden. Activen el protocolo Echelon. Comiencen a rastrear al traidor, pero no ataquen. Hizo una pausa. Y asegúrense de que sus pesadillas lo sigan. Kallen se sentó solo en sus aposentos a bordo de la nave del dominio, mirando la pequeña pantalla que le habían dejado. Repasó los archivos del dominio, la actividad de los Gorlaks, las bajas civiles, las traiciones políticas, el silencio de la Tierra. Sabía lo que venía después. Enviarían más Valkyrie. Y esta vez, no sería por la guerra. Sería por él. La calma no duró. Nunca lo hace cuando la Tierra está involucrada. 3 días después de que Kallen Bass fuera rescatado, un puesto de escucha clasificado del dominio cerca del borde exterior del espacio de Gleiza se quedó en silencio. Sin explosión, sin llamada de socorro, solo silencio. El tipo de silencio que sigue a algo rápido y quirúrgico. El capitán Rile Vaughan leyó el informe 3 veces, apretando la mandíbula cada vez más. Las imágenes de vigilancia habían captado una sola imagen clara antes de que las cámaras se apagaran. Una sombra en la esclusa de aire. Humanoide, armadura negra, ojos rojos. No era Kallen, sino otro Valkyrie. La Tierra había enviado un nuevo escuadrón. No venían a la guerra. Venían a hacer limpieza. Kallen lo supo antes de que nadie se lo dijera. Lo sintió. Un dolor sordo en sus huesos, como si un instinto enterrado hubiera sido arrancado a la superficie. Las unidades Valkyrie estaban sincronizadas con señales neuronales de onda profunda, lo justo para saber cuando otras estaban cerca. Se despertó empapado en sudor. «Están aquí», murmuró. Caín, que había sido apostado justo fuera de sus aposentos, levantó una ceja. «¿Qué quieres decir con ellos?» Kallen lo miró directamente a los ojos. «Mis reemplazos. En toda la nave de guerra del dominio, el escudo de Iser, la seguridad se duplicó. Se desplegaron escaneos furtivos. Los radares orbitales fueron llevados a su alcance máximo. Todos estaban nerviosos.
Pero el problema no era detectar al equipo Valkyrie. El problema era que no querían ser vistos. Querían estar cerca, ser íntimos, quirúrgicos. Ese era su método. No luchabas contra Valkyrie. Te dabas cuenta demasiado tarde de que ya estabas muerto. El capitán Rile estaba con Kallen en una cámara de guerra reforzada en las profundidades del núcleo de la nave. No puedo protegerte, dijo Rile sin rodeos. Kallen no se inmutó. No te lo estaba pidiendo. Entonces, ¿por qué no has huido? Kallen miró la proyección del puesto de escucha desactivado en la pantalla. Porque he terminado de huir, y soy el único que sabe cómo matarlos. Rile no respondió de inmediato. No le gustó el sonido de eso. Matarlos, como si no fueran personas. Pero cuando miró a Kallen, vio la verdad. No estaban entrenados. Estaban programados. ¿Qué necesitas?, preguntó Rile finalmente. Kallen se giró lentamente, la luz roja de la pantalla capturando las cicatrices a lo largo de su mandíbula. Acceso completo a los esquemas de la nave, protocolos de movimiento. Necesito saber cómo os movéis para saber cómo se moverán ellos. ¿Fuiste entrenado con ellos? Fui entrenado contra ellos, dijo Kallen. Fuimos hechos para matarnos unos a otros si uno de nosotros se volvía renegado. La frente de Rile se arrugó. Eso es una locura. Kallen se encogió de hombros. Eso es la Tierra. El primer ataque llegó durante un reinicio de sistemas. Sutil, astuto. Un ingeniero de la enfermería fue encontrado muerto. Sin sangre, sin signos de lucha, solo un fino corte en la garganta y un implante neural dañado que había sido extirpado quirúrgicamente. No se activaron alarmas. La nave ni siquiera había notado una brecha. Kallen examinó la escena en silencio. ¿Por qué tomar el implante?, preguntó Caín, observando desde atrás. No vienen solo por mí, murmuró Kallen. Están mapeando la nave. La están aprendiendo. El implante les da datos de autorización de seguridad. Se levantó, su voz de repente aguda. Tenemos que bloquear la IA central ahora. Pero ya era demasiado tarde. La nave parpadeó, las luces se atenuaron, y luego una voz, no la de la nave, llenó el intercomunicador del pasillo. Calmada, medida, masculina. Kallen Bass, estás marcado para reacondicionamiento. Regresa a la custodia de la Tierra inmediatamente. La no conformidad resultará en la erradicación de todos los activos dentro de esta nave. Caín miró al techo. ¿Tu antiguo escuadrón acaba de secuestrar toda nuestra nave? El rostro de Kallen estaba pálido. No, no mi antiguo escuadrón. Miró a Rile con algo cercano al miedo. Ese es Arabus. Rile parpadeó. ¿Quién demonios es Arabus? Kallen tragó saliva con dificultad. El primer Valkyrie. En los proyectos más oscuros de la Tierra, había leyendas que incluso los Valkyries susurraban. Arabus no era solo un soldado. Era un prototipo. El que sobrevivió a todo. El producto perfecto del dolor, la programación y la psicosis quirúrgica. Sin vacilación, sin moralidad, sin lealtad excepto a la misión. Ya no era un hombre. Era un botón de reinicio. Cuando los soldados Valkyrie fallaban, Arabus borraba el fallo. Y ahora estaba aquí por Kallen. En todo el escudo de Ysera, las puertas se cerraron de golpe, las luces fallaron, el personal entró en pánico. Rile activó los protocolos de bloqueo de emergencia y se volvió hacia Kallen. Dijiste que sabes cómo detenerlos. ¿Cómo? Kallen exhaló lentamente. Tengo que ir a donde él esperará que esté. Solo. No me matará de inmediato. Querrá reprogramarme. Caín se burló. ¿Ese es tu plan? ¿Simplemente caminar hacia la muerte? Kallen sonrió levemente. No. Mi plan es recordar quién soy antes de que él intente quitármelo. Rile vaciló. Luego le entregó a Kallen sus códigos de mando personales. No mueras, dijo bruscamente. No hemos terminado de usarte. Kallen asintió una vez, luego desapareció en las entrañas de la nave. Detrás de él, las luces rojas parpadeaban como sangre en el agua. El cazador venía, y Kallen había terminado de ser la presa. El metal gemía como si estuviera sufriendo. Cuanto más se adentraba Kallen en las cubiertas inferiores de la nave,
más sentía que caminaba hacia un recuerdo que nunca pidió. Las tuberías siseaban sobre su cabeza. Las luces parpadeaban. Sus pasos resonaban como fantasmas por largos pasillos olvidados. Aquí era donde vendría Arabus. No al puente. No a la armería. Aquí, en las entrañas de la bestia, donde la voz de la nave no llegaba, donde la vigilancia parpadeaba y moría, donde los hombres entraban y no volvían a salir. A Arabus le gustaba así, porque Arabus no estaba aquí para matarlo. Estaba aquí para borrarlo. Kallen llegó al sector de mantenimiento de motores y se detuvo. Una mano tocó el lado de su cuello. El implante bajo su piel latía, respondiendo a una señal que solo un valquirie podía oír. Pulsaba como un latido de corazón. Pero no era el suyo. Era el de Arabus. Entonces las luces se apagaron. Por unos segundos, solo oscuridad, luego pisadas, pesadas, lentas, decididas, un siseo de sellos de armadura liberándose, y luego una voz. Calmada, profunda, inhumana. Te has degradado, Kallen. Kallen dio un paso adelante, desenganchando el arma de mano que Rile le había dado. No es que fuera a ayudar. Desperté, dijo en voz baja. No, dijo Arabus desde la oscuridad. Tuviste un fallo. Una forma apareció a la vista, de más de 2 metros de altura en una armadura de obsidiana, un blindaje que brillaba como aceite bajo las tenues luces de emergencia. Sin insignias, sin rostro, solo un casco liso con una suave rendija roja brillante donde deberían estar los ojos. La tierra te hizo fuerte, dijo Arabus. Preciso. Matabas limpio, rápido, y luego dudaste. Recordé quién era. Recordaste mal. Arabus se movió como una sombra, cruzando el espacio en un instante. Kallen apenas esquivó el primer golpe, un puño acorazado que abrió un cráter en la pared donde acababa de estar su cabeza. La onda expansiva lo desequilibró, haciéndolo derrapar por el suelo. Rodó, sacó el arma y disparó. El proyectil de plasma golpeó a Arabus de lleno en el pecho. Nada, ni un tambaleo, ni siquiera un paso atrás. Trajiste un arma, dijo Arabus casi burlonamente. Realmente te ablandaron. Kallen apretó los dientes, arrojando el arma. Siempre iba a ser cuerpo a cuerpo. Esa era la forma valquirie. Las armas eran solo ruido. Arabus se lanzó de nuevo. Kallen esquivó por abajo esta vez, barriendo la pierna del hombre más grande. Pero Arabus lo anticipó, girando en plena caída y golpeando a Kallen en las costillas con un codazo brutal. El dolor explotó en el costado de Kallen. Costillas rotas. Cayó al suelo, jadeando. No estás luchando para ganar, gruñó Arabus. Estás luchando para demostrar algo. Kallen se obligó a levantarse, con sangre en la boca. Estoy luchando por seguir siendo yo. Se lanzó hacia adelante, esta vez, no con velocidad, sino con imprevisibilidad. La que la tierra odiaba. La que intentaron arrancarle a golpes. Una serie de golpes salvajes, torpes, no calculados, pero llenos de rabia. Cogió a Arabus por sorpresa. Kallen le dio un puñetazo en el cuello, otro en el visor. Luego estrelló ambos puños en el puerto del implante en la espalda de Arabus. El punto débil que solo otro valquirie conocería. Arabus rugió, no de dolor, sino de furia. Olvidaste la misión, tronó Arabus. Elegí mi misión, replicó Kallen. El hombre más grande giró y agarró a Kallen por el cuello, levantándolo del suelo. Los pies de Kallen patalearon, la visión se oscurecía. Podía sentir la interfaz del implante hundiéndose. Arabus intentaba reescribirlo en tiempo real, intentaba volver a ponerlo en línea. Estaba perdiendo. Y entonces, desde las profundidades de la nave, una voz crepitó por las comunicaciones. La voz de Caín. Kallen, estamos conectando. La IA de la nave vuelve a estar bajo nuestro control. ¿Necesitas apoyo? Kallen no pudo responder. Su tráquea se estaba cerrando. Luego la voz de Rile, firme y baja. Podemos ventilar el sector. Solo da la orden. La mente de Kallen corría. Miró el visor rojo brillante de Arabus y por primera vez vio vacilación. No me quiere muerto. Todavía no. Esa era la clave.
Kallen alcanzó el panel de anulación de emergencia a su lado, estrellando su codo contra él. Bloqueo de sector desactivado. Luego articuló 2 palabras en el comunicador, apenas respirando. Hacedlo. Afuera. Rile pulsó el comando sin dudarlo. Las paredes explotaron hacia afuera en un repentino rugido ensordecedor. Atmósfera desaparecida. Presión 0. Kallen y Arabus fueron lanzados a través de la cámara. Kallen se aferró a una tubería. Las piernas casi arrancadas por la fuerza. Arabus rodó, todavía demasiado pesado para ser arrastrado lejos, pero desorientado. Kallen activó su última carta. Una baliza de pulso arrancada del núcleo del motor de la nave. Se encendió en el camino de Arabus. La explosión iluminó todo el sector. Cuando el humo se disipó, Arabus se había ido. No muerto, pero desaparecido. Rile encontró a Kallen minutos después, apenas consciente, sangrando por media docena de sitios, el traje roto y chamuscado. ¿Lo mataste?, preguntó Rile. Kallen negó con la cabeza débilmente. No. Caín lo ayudó a levantarse, aturdido. Entonces, ¿dónde está? Kallen levantó la vista, con los ojos vidriosos. Ahora lo sabe. ¿Sabe qué? Kallen tosió, sonriendo a través del dolor. Que no volveré. Nunca. Pero en las profundidades del vacío, a la deriva, Arabus no estaba muerto. Su armadura chispeaba. Sus sistemas se reiniciaban. Su visor rojo parpadeó una vez, luego otra. Miró a las estrellas. Y por primera vez, sintió algo. Confusión. Duda. Un fallo. La guerra debería haber terminado. Después de que Arabus fallara, después de que Kallen se mantuviera firme y rechazara la reprogramación, la mayoría de los gobiernos racionales se habrían retirado, recalibrado, quizás incluso hubieran buscado la paz. Pero la Tierra no era racional. La Tierra redobló la apuesta. El dominio interceptó la transmisión 48 horas después, encriptada, enterrada bajo señales de radiación ocultas en llamaradas solares. El mensaje era claro. Operación Lluvia Negra autorizada. Desplegar Valkyrie clase Omega. Protocolo de erradicación total. Rile miró la pantalla, con las manos apretadas en puños. Ya no vienen solo por Kallen, dijo. Vienen por todos nosotros. El rostro de Caín palideció. ¿Por qué? Kallen dio un paso adelante, su cuerpo todavía envuelto en vendas, la armadura apenas manteniéndose unida. Porque rompí la ilusión, dijo. No me necesitan reprogramado. Me necesitan muerto. Y necesitan que la galaxia olvide que alguna vez existí. Rile asintió lentamente. Lo que significa que van a hacer un ejemplo de esta nave, esta tripulación, este sistema. Cristalizarán Gleisa Prime si eso significa mantener el control, añadió Kallen. Nadie discutió porque todos sabían que era verdad. El Consejo del Dominio se reunió en sesión de emergencia. Las opiniones se estallaron. Algunos exigían que Kallen fuera entregado de inmediato. Otros insistían en que ahora era un símbolo, una oportunidad para unificar a los imperios fracturados contra el creciente dominio de la Tierra. Rile interrumpió los gritos. La Tierra no teme la rebelión, dijo. Teme la verdad. Kallen estaba a su lado. No son dioses, dijo. Sangran. Lo he visto. Se rompen. Y han cometido un error. Me entrenaron para ser como ellos. Miró alrededor de la cámara. Pero se olvidaron de quitarme el alma. Silencio. Luego, uno por uno, los miembros del Consejo comenzaron a levantarse y votaron no para rendirse, no para huir, sino para resistir. La flota de la Tierra llegó 6 días después. No cientos de naves, solo 12. 12 elegantes naves negras, cada una del tamaño de una ciudad. Sin insignias, sin marcas, solo metal frío y el tipo de silencio que te decía que ya habías perdido. A bordo, Valkyrie de clase Omega. Iteraciones finales. No soldados, sino extinciones andantes. Mientras la flota del dominio se apresuraba a prepararse, Kallen tomó un camino diferente. Se deslizó de nuevo a las cubiertas inferiores. Solo. Encontró la vieja cápsula en la que había llegado. Se sentó allí, con los ojos cerrados,
pensando, no en la guerra, sino en ella, la niña que no mató, aquella cuyo nombre nunca supo. El momento en que dijo no, ese destello de piedad, esa pequeña chispa de rebelión, esa fue la semilla de todo. Y la tierra odiaba esa semilla más que nada porque no podía controlarla. Abrió los ojos. Y tomó una decisión. Voy a ir hacia ellos, le dijo Kallen a Ryle horas antes de la batalla. ¿Tú qué? Espetó Ryle. No puedes entrar en su flota. Te destriparán. No, dijo Kallen en voz baja. Escucharán porque todavía soy uno de ellos. Todavía soy su fantasma perfecto. Caín frunció el ceño. ¿Vas a convencerlos de que se retiren? Voy a mostrarles en que nos convirtió la tierra, en que se están convirtiendo. Ryle vaciló. ¿Y si no les importa? Kallen se giró, su rostro tranquilo, casi pacífico. Entonces moriré de pie como un hombre, no como una máquina. Fue solo, sin nave, solo una cápsula de descenso furtiva reutilizada de la tecnología del dominio. Se lanzó directamente hacia la nave de mando de la flota de la Tierra, con nombre en clave NATE. Y por razones desconocidas, le permitieron acoplarse. Sin armas, sin guardias, solo un largo pasillo. Y al final, el consejo de los verdaderos amos de la Tierra. No llevaban uniformes. No se sentaban en tronos. Solo 12 figuras frías en una mesa de metal con Arabus de pie en silencio detrás de ellos. Su armadura chamuscada, su casco agrietado, el visor parpadeando. Kallen dio un paso adelante. La tierra se está muriendo, dijo suavemente. Un consejero levantó una ceja. Controlamos 20 sistemas. Controláis el miedo, replicó Kallen. Pero el miedo siempre se vuelve hacia adentro. No dijeron nada. Miró a Arabus. Dudaste, dijo Kallen. El visor se movió. Lo vi, añadió Kallen. Ya no está seguro, y eso es suficiente. Una duda, un latido, un aliento humano. Arabus no dijo nada, pero no se movió. Y Kallen lo vio en su postura, sutil, pero real. Estaba fallando de nuevo. El consejo se puso tenso. Es un virus, escupió uno. Es evolución, susurró otro. Kallen se acercó más. Queríais control, pero construisteis algo mejor. Hicisteis armas con almas. Y ahora recuerdan. Silencio. Entonces Arabus habló. Recuerdo. Su voz no estaba filtrada. Era humana. El consejo entró en pánico. Se gritaron órdenes. Kallen no corrió. Arabus levantó su brazo, pero no para matar. Se giró y disparó contra el consejo, uno por uno. Limpio, final, silencioso. Kallen no lo detuvo porque no era un golpe de estado. Era una liberación. Cuando terminó, Arabus lo miró y, por primera vez, se inclinó. Misión cumplida, dijo. Nueva directiva. Kallen dio un paso adelante, poniendo una mano en la placa del hombro rota. Vive. La flota de la Tierra nunca disparó un tiro. Dieron media vuelta y se fueron sin una palabra. De vuelta en el espacio del dominio, Ryle recibió la transmisión encriptada. Estructura de poder de la Tierra disuelta. Unidades Valkyrie autónomas desactivadas. No se requiere más acción. Caín exhaló. ¿Qué diablos pasó? Ryle sonrió levemente. Kallen no empezó una guerra, dijo. Terminó una. Meses después, los susurros se extendieron por el espacio neutral sobre un hombre con armadura oscura que viajaba de mundo en mundo, ayudando a refugiados, derrocando a señores de la guerra, desapareciendo sin agradecimientos. Algunos decían que era un mito. Otros decían que era un fantasma. Pero los niños que salvó, lo llamaban el Valkyrie que recordaba. Y eso era suficiente. Dicen que cuando el cielo se cae, no corres. Te preparas para el impacto. Eso es lo que hicimos en el mundo moribundo de Sara. No lloramos. Gritamos. Nuestras ciudades ardían. Nuestros cielos se ahogaban con ceniza. Enviamos señales de socorro en cada frecuencia, cada protocolo conocido en la galaxia. Ya no estábamos orgullosos. Suplicamos. Rogamos. Por favor, alguien, quien sea, sálvenos. El Consejo Galáctico nos ignoró.
El Imperio Virex dijo que no éramos estratégicamente valiosos. Los Cari lo llamaron un conflicto interno. Los Azul simplemente respondieron, la extinción es parte del equilibrio natural. Vimos a nuestros hijos morir de hambre, a nuestros guerreros caer, y nuestros océanos volverse negros. Tienes que entender, una vez fuimos orgullosos. Éramos inventores, artistas, pensadores. Éramos pacíficos. Demasiado pacíficos. Cuando los Karn invadieron, fuimos blancos fáciles. No vinieron con advertencias. Vinieron con fuego, una especie criada para la guerra, envuelta en armadura y odio. Intentamos razonar. Ofrecimos tierra, tributo, incluso esclavos. No querían nada de eso. Querían dominación. Querían el fin de Sara. Estábamos perdiendo rápido. Entonces un día, en la estática de nuestra última transmisión desesperada, una voz se abrió paso. No mecánica, no traducida, humana. Áspera, con acento, y llena de algo que no habíamos oído en mucho tiempo. Oigan, recibimos su mensaje. Aquí la capitana Ava Morgan, Comando de Defensa de la Tierra. Vamos para allá. Pensamos que era un truco. ¿Una mentira? ¿La humanidad? ¿La especie atrasada de Sol 3? Los mismos de los que el Consejo se reía por ser demasiado emocionales, demasiado agresivos, poco refinados. Ni siquiera tenían asientos en las altas cortes. Eran unos don nadie. Pero una semana después, vimos los cielos partirse. Una flota como ninguna que hubiéramos visto rompió la órbita. No volaban con elegancia o belleza como los Cari. Sus naves parecían puños contundentes de acero, erizadas de cañones y blindaje, sin escudos brillantes, sin estandartes, solo un símbolo estampado en sus cascos. Un planeta rojo y blanco con un anillo de estrellas. La Tierra había llegado. Al principio, no sabíamos qué pensar de ellos. No eran diplomáticos. No vestían túnicas. Llevaban trajes de combate oscuros marcados por batallas de otras guerras de las que nunca oímos hablar. No hablaban de tratados o paz. Hicieron una pregunta. ¿Dónde está el enemigo? La capitana Morgan misma aterrizó en las ruinas de lo que solía ser nuestra capital. Sus botas aplastaron huesos mientras caminaba entre el humo. No se inmutó. No lloró. Miró a nuestros ancianos, asintió una vez y dijo, no estamos aquí para salvarlos. Estamos aquí para luchar a su lado. Esa noche, los Sara vimos algo que no habíamos visto en años. Esperanza. No eran solo sus armas. Era la forma en que luchaban. Como bestias acorraladas. No retrocedían. Avanzaban con fuego en los ojos y furia en sus corazones. Y cuando un señor de la guerra Skarn intentó emboscar su campamento, los humanos se rieron. Se rieron mientras lo hacían pedazos. Uno de nuestros exploradores dijo que vio a un soldado humano sacar una bandera en llamas de los escombros y besarla. Le preguntamos por qué. Dijo, porque hemos estado donde estáis vosotros, y nadie vino por nosotros. Por eso estamos aquí. Eso fue solo el principio. Los humanos no trajeron política. Trajeron venganza. No pidieron pago. Pidieron venganza. Y algo nos dijo que se la íbamos a dar. La primera vez que vimos realmente de lo que eran capaces los humanos, no fue en el campo de batalla. Fue en las ruinas de nuestros hospitales. Hacía tiempo que habíamos dejado de intentar curar a los heridos. Eran demasiados. Los suministros se habían agotado. La esperanza se había agotado. Nuestros médicos trabajaban con astillas y hierbas, apenas capaces de detener el dolor, y mucho menos de salvar vidas. Cuando los humanos vieron a nuestros heridos, no negaron con la cabeza ni apartaron la mirada. Se pusieron a trabajar como máquinas, rápidos, concentrados, furiosos. Sus médicos también eran soldados. Trataban quemaduras con aerosoles que siseaban y enfriaban al instante. Detenían hemorragias en segundos. Levantaban a niños que gritaban en camillas y susurraban cosas que no entendíamos, pero el tono lo decía todo. Vas a salir de esta. Uno de ellos, un hombre de aspecto rudo con la cabeza rapada y tatuajes de lobos en los brazos, recogió a un niño al que le faltaba media pierna. No se inmutó. No pareció asqueado. Simplemente vendó el muñón y dijo,
Eres un pequeño cabrón duro. ¿Lo sabías? El niño no entendió las palabras, pero dejó de llorar. No era solo cuidado. Era presencia. La humanidad nos hizo sentir que volvíamos a importar, que no éramos solo los restos moribundos de una especie olvidada, que valía la pena salvarnos. Cuando los Karn atacaron nuestra cresta sur, los humanos estaban listos. La habían fortificado en solo 3 días. Pensamos que era una locura, apresurarse a construir trincheras, desplegar armas pesadas, establecer puestos de mando. Pero cuando la primera oleada de Skarn apareció por las colinas, quedó claro que los humanos querían que vinieran. Esperaron en silencio. Sin cuernos ceremoniales, sin discursos, solo respiración constante. Luego, en el momento en que los Karn entraron en el rango de tiro, se desató el infierno. Las torretas gritaron, los cohetes gritaron más fuerte, y los humanos, ellos rugieron. No de miedo, de desafío, de hambre. Vi a una unidad de 5 humanos defender un puente contra 30 Skarn. 5. No se retiraron. Lucharon como criaturas rabiosas, espalda con espalda, cubriendo cada ángulo, moviéndose como una sola mente. A uno le dispararon en el estómago. Ni siquiera se detuvo, solo gritó, «No tengo tiempo para sangrar». Y siguió disparando. La capitana Morgan estaba en una colina, tranquila, al mando, su armadura cubierta de ceniza. No gritaba. Daba órdenes como una máquina, con los ojos siempre al frente. Cuando un transporte Skarn intentó flanquearnos, ella personalmente lideró la carga que lo hizo volar por los aires. Más tarde esa noche, convocó un consejo de nuestros comandantes supervivientes. No esperó a ser invitada. Entró en nuestra cámara como si le perteneciera, como si esta fuera también su guerra ahora. Desenrolló un mapa táctico y dijo, «Así es como les partiremos la espalda. ¿Queréis vivir? Seguid mi ejemplo». Nuestros generales se erizaron. No les gustó su tono, pero ¿qué opción teníamos? Estábamos a un suspiro de la extinción. Así que escuchamos. Y luego observamos, asombrados, confundidos, y quizás un poco asustados, mientras los humanos comenzaban a planear, no solo para defender, sino para atacar. Hablaban de guerra de guerrillas, incursiones de choque y algo llamado napalm. Sus armas no solo mataban. Enviaban mensajes. Mensajes de desafío. Mensajes que decían, «Todavía no sois dueños de este planeta». En la oscuridad de esa misma noche, encontré a uno de los soldados humanos sentado solo junto al fuego, afilando una cuchilla que parecía demasiado brutal para ser algo más que personal. Le pregunté por qué había venido, por qué a la tierra le importaba. Me miró, con los ojos huecos y ardientes al mismo tiempo, y dijo algo que nunca olvidaré. «Vinimos porque oímos vuestro grito. Y nadie debería morir gritando solo». Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo de los Karn, sino porque por primera vez en años, sentí algo en lo profundo de mis huesos. Podríamos ganar esto. Los humanos no descansaban. Mientras nosotros llorábamos, ellos entrenaban. Mientras enterrábamos a nuestros muertos, ellos limpiaban sus rifles. Y mientras cuestionábamos nuestro lugar en el universo, ellos se preparaban para recuperar lo que nos fue robado. El plan era temerario. Algunos dijeron suicida, pero los humanos no se inmutaron. La capitana Morgan lo llamó un golpe en el estómago. Un ataque a gran escala contra la principal fortaleza de suministros de los Karn, anidada en los cañones de Razak. Estaba fuertemente fortificada, custodiada por torretas de plasma, campos de minas y un perímetro de élites Karn con armadura de hueso. Ninguna especie la había tomado jamás. El Consejo Galáctico una vez la etiquetó como impenetrable. Los humanos se rieron cuando oyeron eso. Dijeron lo mismo de Normandía, murmuró uno de ellos, cargando su rifle. No sabíamos qué significaba eso, pero sonaba a desafío. Sonaba a victoria. Durante 3 noches, los humanos se movieron como fantasmas por las crestas del cañón. Silenciosos. Concentrados. Observamos con binoculares cómo escalaban acantilados con nada más que cuerdas y guantes, plantaban cargas en convoys enemigos y cortaban gargantas en la oscuridad sin un solo grito. No solo luchaban, cazaban.
En la cuarta noche, los cielos explotaron. El asalto comenzó con un trueno. Literalmente, los humanos desataron algo llamado un bombardeo de choque. Una tormenta de detonadores sónicos que sacudió las paredes del cañón y desorientó los sensores Karn. Luego vinieron las cañoneras, negras, rápidas, con forma de aves depredadoras. Descendieron con motores rugientes, desembarcando escuadrones de humanos armados en el corazón de la fortaleza. Y fue entonces cuando vimos lo que realmente eran. No solo soldados, monstruos. Hermosos y aterradores monstruos de la guerra. Luchaban como criaturas poseídas, disparando mientras corrían, gritando insultos y gritos de guerra en su áspera lengua. Vi a uno cargar contra un bruto Skarn casi el doble de su tamaño, esquivando su espada y metiéndole una granada en la boca antes de lanzarse a cubierto. La explosión pintó las paredes de rojo. Nos unimos a la lucha, por supuesto. Luchamos a su lado, inspirados, impulsados. Pero incluso en el caos, sabíamos que esta era su guerra ahora. La capitana Morgan lideró la carga hacia la torre de mando. Nuestra inteligencia decía que el señor de la guerra Skarn, Gortak el carnicero, estaba dentro. Nadie lo había visto en persona, solo oído su voz en transmisiones de propaganda. Una voz como grava moliendo sobre acero. Ella no dudó. Su escuadrón irrumpió en la entrada en una explosión de fuego y humo. Y durante un largo y angustioso momento, todo lo que oímos por las comunicaciones fue estática. Luego disparos, luego silencio. Los minutos pasaron como horas. Entonces su voz llegó. Ronca, ensangrentada, pero inconfundiblemente satisfecha. Objetivo neutralizado. La fortaleza es nuestra. Gritamos hasta que nuestras voces se quebraron. Esa noche, por primera vez en años, los cielos sobre Sara estaban en silencio. Sin patrullas Karn, sin bombarderos, solo estrellas. Nos reunimos en los restos de la fortaleza, convirtiendo lo que una vez fue un símbolo de nuestra derrota en nuestro nuevo centro de mando. Los humanos caminaban entre nosotros, magullados, cojeando, cubiertos de sangre y sonriendo. Celebraron no con desfiles o formalidades, sino con la luz del fuego, música de extraños dispositivos y algo que llamaban whisky. Nos ofrecieron bebidas. Dudamos. Luego, una de nuestras soldados, una joven llamada Bailen, tomó un sorbo e hizo una mueca como si hubiera tragado ácido. Los humanos se rieron, y por primera vez, nosotros también. Pero no todo fue alegría. La capitana Morgan se mantuvo apartada de los demás, su armadura abollada, sus ojos más oscuros que antes. Me acerqué a ella, sin saber qué decir. Miró las paredes de la fortaleza, ahora chamuscadas por la batalla y todavía manchadas con sangre Skarn, y susurró: «Esto no ha terminado. Es solo el primer golpe». Le pregunté si creía que realmente podíamos ganar. Se volvió hacia mí, con los ojos feroces, la mandíbula apretada. ¿Ganar? Oh, no estamos aquí para ganar. Estamos aquí para hacer que deseen no haber oído nunca vuestro nombre. Y en ese momento, le creí. Creí que tal vez, solo tal vez, la humanidad no estaba aquí solo para ayudarnos a sobrevivir. Estaban aquí para enseñarnos a contraatacar. La guerra cambió después de esa noche. La noticia se extendió como la pólvora. No solo entre nuestras filas, sino a través de las estrellas. La fortaleza de Rassi, el bastión impenetrable, había caído. Y no fueron los Kari ni los Virex quienes lo hicieron. Fue una especie que el Consejo una vez desestimó como demasiado joven, demasiado salvaje, demasiado primitiva, los humanos. Los susurros llegaron incluso a los Karn. Por primera vez, vimos vacilación en sus ataques. Sus ataques eran menos organizados. Sus patrullas se movían con más cautela. Habían aprendido el miedo. Pero el miedo no detiene una guerra. Solo retrasa el próximo golpe. Los humanos lo sabían. Mientras nosotros nos atrevíamos a respirar y creer de nuevo, ellos trabajaban día y noche. Convirtieron la fortaleza en una base avanzada. Sus ingenieros, cubiertos de mugre y sudor, reutilizaron la tecnología Skarn con una creatividad aterradora. Sus científicos desmontaban armas enemigas como rompecabezas y las reconstruían en pesadillas.
Pero era más que su tecnología. Era la forma en que pensaban. Los humanos no creían en las peleas justas. Creían en ganar por cualquier medio necesario. Nos enseñaron a montar trampas usando chatarra y bidones de combustible, a camuflar nuestros movimientos, a atacar y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Incluso nos mostraron cómo usar el sonido, reproduciendo viejos cantos de batalla de la tierra desde altavoces ocultos por la noche para confundir los sentidos de los Karn. Una pista reproducía lo que llamaban música metal. No teníamos idea de lo que significaba, pero sacudía el suelo y hacía que los Karn se estremecieran. Observamos, escuchamos y, lentamente, aprendimos. Pero no todos estaban agradecidos. Una tarde en el comedor improvisado en un antiguo cuartel Skarn, estalló una pelea. Un anciano Sara, el consejero Albec, se enfrentó a la capitana Morgan. Su voz resonó en la sala, fuerte y amarga. No pertenecéis aquí. Esta no es vuestra guerra. Vosotros, los humanos, lucháis como bestias y lo llamáis gloria. No entendéis el honor. La sala se congeló. Soldados, tanto humanos como Sara, se detuvieron a medio bocado, a media frase. Morgan se levantó lentamente. No alzó la voz. No buscó su arma. En cambio, caminó directamente hacia Albec, lo miró a los ojos y dijo: vuestro honor os llevó a la masacre. Vuestro orgullo casi aniquiló a vuestro pueblo. No estamos aquí por medallas. Estamos aquí para que vuestros hijos no crezcan encadenados. Albec la miró fijamente durante un largo rato. Luego, sin decir palabra, se fue. Más tarde, encontré a Morgan afuera, mirando las estrellas. Tenía una botella en la mano, medio vacía. No estoy aquí para que me quieran, murmuró. Estoy aquí porque alguien tiene que ser el bastardo dispuesto a hacer lo que nadie más hará. No discutí, porque en el fondo, todos sabíamos que tenía razón. Al día siguiente, lanzamos otra ofensiva, esta vez contra un puesto de avanzada prisión de los Karn. Uno de los nuestros había sido capturado durante la incursión de Razak. Una exploradora Serit llamada Juno. Inteligente, valiente, apenas con 20 ciclos de edad. Los humanos ni siquiera dudaron. Planearon la extracción como un reloj. Sin largas reuniones de estrategia, sin largos debates, solo acción. Rápida, brutal, precisa. Estuve allí cuando rompimos el muro exterior. Encontramos a Juno en una jaula, apenas consciente, torturada, golpeada, dejada como un mensaje. Morgan se arrodilló a su lado, cortó las ataduras ella misma y susurró: no estás sola. Ya no. Pero lo que se quedó conmigo no fue el rescate. Fue lo que sucedió después. Los humanos no solo evacuaron. Quemaron el puesto de avanzada hasta los cimientos. No solo mataron a los guardias. Dejaron a uno vivo, herido, atado a un poste. Un mensaje tallado en el metal sobre él en 3 idiomas. Vinimos por uno. Imagina lo que pasará cuando vengamos por todos. Esa fue la noche en que me di cuenta de algo aterrador y hermoso. Los humanos no solo nos estaban ayudando a ganar. Nos estaban convirtiendo en algo nuevo. No pacíficos, no orgullosos, implacables. Y quizás por primera vez en nuestra historia. Eso es lo que necesitábamos ser. Cuanto más nos adentrábamos en territorios Karn, más veíamos lo que le habían hecho a nuestro mundo, y más entendíamos por qué los humanos luchaban de la forma en que lo hacían. Aldeas reducidas a cenizas. Bosques reducidos a palillos ennegrecidos y cuerpos. Tantos cuerpos, no solo soldados, civiles, ancianos, infantes, linajes enteros aniquilados y colgados como trofeos. Nos cambió. Hubo un tiempo en que nuestros guerreros tomaban prisioneros. Un tiempo en que ofrecíamos piedad. Ese tiempo había terminado. Los humanos nunca lo dijeron en voz alta. Pero lo entendimos. Cada atrocidad que descubríamos nos endurecía. Y detrás de cada represalia brutal estaba el fantasma de algo que nunca mencionaban. Algo que una vez les habían hecho a ellos. Comenzamos a hacer preguntas, no solo sobre tácticas o tecnología, sino sobre la tierra, sobre la humanidad. ¿Qué le pasó a tu gente?
Le pregunté una noche a la capitana Morgan mientras miraba una fogata parpadeante. Al principio no respondió, solo bebió un sorbo de su bebida, con la mandíbula apretada. Luego dijo, solíamos luchar entre nosotros por el color, por el poder, por la tierra. Murieron millones. Construimos bombas que podían aniquilar ciudades. Lo llamábamos progreso. Y entonces llegó algo peor, algo a lo que no le importaba quiénes éramos, solo que no éramos ellos. Sus ojos brillaron, no por la luz del fuego, sino por algo más profundo. Dolor. Recuerdo. Una flota alienígena aterrizó en Sudamérica. Tomó la mitad del continente en semanas. Suplicamos ayuda a la galaxia. El Consejo se rió, lo llamó una disputa localizada. Así que hicimos lo que siempre hacemos. Nos enojamos y devolvimos el golpe más fuerte. Se inclinó hacia adelante. Perdimos miles de millones, pero al final, los expulsamos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque nos negamos a morir. No pregunté nada más esa noche, pero la entendí mejor. Los humanos no luchaban para ganar. Luchaban porque recordaban lo que se sentía al ser abandonado. Reflejamos esa rabia en la siguiente operación. Un triple ataque coordinado. 3 nexos de comunicación Skarn repartidos por los páramos del norte. Atacamos al anochecer, dividiendo nuestras fuerzas y confiando en la doctrina humana de velocidad y choque. Lideré uno de los equipos junto a un humano llamado Reyes. Hombre tranquilo, cicatriz sobre la ceja, hablaba solo cuando era necesario. Pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Sus ojos nunca dejaban de moverse, siempre escaneando, siempre calculando. Irrumpimos en el primer Nexus y encontramos el puente de mando repleto de Skarn. Los Zara se habrían retirado, reagrupado. Reyes abrió la puerta de una patada y abrió fuego como si estuviera persiguiendo a la propia muerte. Lo seguimos. Lo que se desarrolló no fue una batalla. Fue una masacre. Cada soldado Zara que luchó a su lado se convirtió en algo más ese día. Más rápido, más cruel, como si su furia contagiara al resto de nosotros. No paramos hasta que el último Skarn cayó. Y cuando Reyes se acercó a la consola y colocó las cargas, no sonrió. No vitoreó. Solo dijo, una voz menos para que griten órdenes. Los 3 nexos fueron destruidos al amanecer. Los Skarn tomaron represalias duras. Un ataque orbital aniquiló uno de nuestros campamentos avanzados. Docenas de muertos, en su mayoría Zara. Unos pocos humanos. Una de ellos apenas tenía 18 años. Una chica llamada Lexi, que había dibujado flores en su casco y siempre cantaba desafinada durante las patrullas. La capitana Morgan se paró en el centro del cráter donde solía estar el campamento, sosteniendo los restos derretidos de ese mismo casco. Nadie se atrevió a hablar. Se volvió hacia su segundo al mando y dijo, no más operaciones defensivas. Llevamos la lucha a su corazón. ¿Estás segura?, preguntó él. Eso es territorio Skarn profundo. Lo esperarán. Quiero que lo esperen, replicó ella. Quiero que lo aguarden. Quiero que teman el sonido de los motores en sus cielos y las botas en su suelo. Hizo una pausa. Y quiero a cada luchador Zara con nosotros cuando lo hagamos. Fue audaz, incluso una locura, pero encendió algo en nosotros. Ya no éramos supervivientes. Éramos guerreros. Y bajo el estandarte de una especie que una vez consideramos primitiva, nos preparamos para marchar directamente hacia el fuego. Porque esto ya no se trataba solo de salvar nuestro mundo. Se trataba de hacer que la galaxia recordara quiénes somos y nunca más se atreviera a olvidarlo. La marcha hacia la capital Skarn fue diferente a todo lo que Zara había hecho antes. No éramos un pueblo de largas campañas. Nuestras guerras siempre habían sido agudas, defensivas, breves. Antes de que llegaran los humanos, nunca habíamos cruzado a tierras enemigas voluntariamente. Ahora, con fuego en nuestros pechos y acero a nuestras espaldas, marchamos hacia el corazón negro de nuestros opresores. Y no marchamos solos. Los humanos lideraban el camino. Sus cañoneras sobrevolaban bajo nuestras columnas. Sus tanques, bestias feas y pesadas de metal, aplastaban bosques y montañas como si la propia naturaleza se hubiera rendido a su furia.
Sus soldados no solo caminaban, irrumpían. Cada pisada era una promesa. Vamos a por vosotros. Y sin embargo, a pesar del poder en nuestras manos, el peso del viaje comenzó a pasar factura. Perdimos gente en el camino. Emboscadas, trampas, drones lanzando muerte silenciosa desde las altas nubes. Los Karn estaban asustados, pero no eran débiles. Eran animales acorralados y atacaban con todo lo que tenían. Una noche, después de enterrar a 7 más de los nuestros, volví a encontrar a Reyes. Estaba sentado bajo el dosel destrozado de una jungla muerta, limpiando su rifle. Sus manos estaban manchadas pero firmes. ¿Alguna vez piensas en rendirte?, le pregunté. Levantó la vista, arqueando una ceja. ¿Rendirme?, repitió como si la palabra estuviera en un idioma extranjero. ¿Te refieres a marcharte? ¿Decir basta? No sonrió. No parpadeó. Lo hice una vez, hace años, dijo en voz baja. Vi arder una aldea porque dudé, porque pensé que quizás la paz todavía era posible. Solo tienes que cometer ese error una vez. Volvió a limpiar, su voz tranquila, hueca. Desde entonces, sigo adelante porque si me detengo, ellos ganan. Esa era la forma humana. Me di cuenta de que no los impulsaba la victoria. Los impulsaba el recuerdo. Cada amigo perdido, cada paz desperdiciada, cada traición grabada en ellos como una marca. Llevaban su pasado a la batalla como una armadura. Y por eso nunca se rompían. Al día siguiente, llegamos a las afueras de la capital Skarn. Era una colmena imponente de metal y fuego, rodeada de muros que pulsaban con energía defensiva. Drones circulaban como buitres. Torres de cañones vigilaban desde cada aguja. Parecía impenetrable, incluso más que la fortaleza de Rasek. Nuestros generales dudaron. La capitana Morgan no. Nos reunió en las sombras de la cresta y expuso el plan. 2 equipos. Uno atraerá su fuego. Ruidoso, caótico, lo suficientemente suicida como para asustarlos y que comprometan sus fuerzas en exceso. El otro, nosotros, nos abriremos paso por los viejos túneles de desechos subterráneos y destriparemos su mando. Alguien se rió nerviosamente. ¿Quién se ofrece voluntario para la distracción? Los ojos de Morgan se entrecerraron. No estamos pidiendo voluntarios. Se volvió hacia el mapa y señaló. Reyes, tu unidad lidera el flanco. Haced ruido. Mucho. Reyes asintió. Sin preguntas. Me miró a mí. Tú vienes conmigo. No hablé. No necesitaba hacerlo. Nos movimos al anochecer. El equipo de Reyes atacó primero. Explosiones, artillería, cañoneras chirriantes cortando el humo. Fue un caos. Un hermoso caos. Los Karn se apresuraron a defender sus muros, desviando cada dron, cada explorador, cada soldado vivo. Tenían que hacer retroceder a la fuerza principal. Nunca nos vieron deslizarnos por debajo. Los túneles eran antiguos, olvidados, ruinas de un tiempo anterior incluso a los Karn. Morgan lideraba desde el frente, con su rifle siempre listo, sus ojos escaneando cada rincón oscuro. Pasamos huesos, metal oxidado y cadáveres demasiado extraños para nombrarlos. Cuando llegamos a los núcleos de energía centrales, la capital arriba ardía. Y sin embargo, a pesar del humo, las explosiones, la locura, oímos al señor de la guerra Skarn antes de verlo. Su voz resonó en la cámara. Baja, gutural, cruel. ¿Traéis insectos para desafiar mi imperio? ¿Esta es vuestra rebelión? Salió de las sombras, masivo y acorazado, su cuerpo pulsando con energía. Era al menos el doble del tamaño de Morgan, un arma viviente. Pero Morgan no retrocedió. Levantó su rifle y dijo con calma, «No, este es tu castigo». Luego disparó. Lo que siguió no fue un duelo. Fue un ajuste de cuentas. Y mientras el mundo de arriba temblaba, supimos que la batalla final había comenzado. El señor de la guerra no murió fácilmente. El primer disparo de Morgan le dio de lleno en el hombro. Cualquier otra criatura habría caído. Él se tambaleó, gruñó, luego rió profunda y guturalmente, el sonido resonando en la cámara como un tambor de muerte.
¿Crees que tus juguetitos pueden detenerme? Gruñó, avanzando, arrancándose la placa de armadura de su propia herida como si fuera papel. Has traído fuego. Sí, pero yo soy la tormenta. Cargó. Morgan no se inmutó. Se agachó, rodó a un lado y volvió a disparar. El disparo rebotó en la armadura de la pierna del señor de la guerra, apenas ralentizándolo. Blandió una espada masiva, tan gruesa como el torso de un hombre, partiendo antiguos pilares de piedra como si fueran polvo. Nos dispersamos. La lucha fue un caos. Cercana. Brutal. Sin elegancia. Morgan luchó como si no tuviera nada que perder. Nos unimos, rodeándolo, disparando, esquivando. Pero nada parecía detenerlo. Las balas chispeaban en su piel. Los explosivos lo hacían tambalear, pero solo por poco. El señor de la guerra estaba hecho para esto. Nacido para esto, y lo sabía. Traéis cobardes y carroñeros para enfrentarme. Escupió, golpeando a un soldado Sara contra la pared con un revés. Pedís ayuda a simios que creen que el dolor es poder. No sois nada. Morgan no respondió. En cambio, nos hizo una señal para que retrocediéramos. El señor de la guerra avanzó, imponente, sonriendo, hasta que su pie pisó y hizo clic. La mina que habíamos plantado le arrancó media pierna. Aulló de furia, humo saliendo de su armadura destrozada. Mientras caía de rodillas, Morgan avanzó, tranquila, lenta, el cañón de su rifle brillando por el calor. No se regodeó. No habló. Simplemente disparó 3 veces más. Pecho, cuello, y luego justo entre los ojos. El señor de la guerra se derrumbó como una torre de carne y acero. Finalmente, quieto, el silencio regresó. A nuestro alrededor, la cámara parpadeaba con luces moribundas y energía chisporroteante. Respirábamos con dificultad, sangrando, conmocionados. Pero había terminado. Lo habíamos logrado. Pero los humanos no estaban celebrando. Morgan se volvió hacia su comunicador, con voz urgente. Reyes, informa. Nada. Estática. Apretó la mandíbula. Lo intentó de nuevo. Reyes, ¿me recibes? Finalmente, llegó una respuesta, entrecortada y tensa. Capitana, flanco comprometido. Se retiraron, nos rodearon. No quedamos muchos, pero mantuvimos la puerta. Tenéis vía libre. Luego, nada más que silencio. El rostro de Morgan se endureció, pero no se quebró. Simplemente cerró los ojos, respiró hondo y se volvió hacia nosotros. Armad el núcleo ahora. El ingeniero Sara con nosotros vaciló. Si volamos el núcleo desde aquí, toda la capital, todo. Ese es el punto, interrumpió Morgan. Eliminamos el mando, las fábricas, los pozos de cría, los archivos de guerra. No los derrotamos. Los borramos. Su voz tembló por un momento. Reyes nos dio esta oportunidad. La terminaremos. El ingeniero asintió. Tardamos menos de 2 minutos. Se colocaron explosivos a lo largo de las líneas del reactor. Una vez activados, tendríamos 5 minutos para escapar. Nos movimos rápido, con los pulmones ardiendo, los heridos cojeando, cargando a los que no podían caminar. Salimos de los túneles al caos. Incendios rugiendo por toda la ciudad. Skarn corriendo como insectos sin reina. Y sobre todo, humanos todavía luchando, todavía avanzando, cubiertos de hollín y sangre, con los ojos desorbitados por el desafío. Llegamos al punto de evacuación. Una nave de desembarco humana flotaba abajo, con las puertas abiertas, los motores sacudiendo el suelo. Mientras abordábamos, Morgan se volvió una última vez. Miró la capital, las torres que una vez temimos, ahora desmoronándose. Luego apretó el gatillo del detonador. La explosión no fue fuego. Fue luz, cegadora, ardiente, hermosa. Un hongo de energía rasgó el cielo, tragándoselo todo. La capital Skarn, una vez el símbolo de su dominio, el corazón de su orgullo, desapareció en un solo destello. La nave de desembarco se sacudió con la onda expansiva. Pero nos aferramos. Debajo de nosotros, el mundo cambió. La guerra no había terminado.
Pero la marea había cambiado. Por primera vez, ellos huían. Y ya no éramos los que llorábamos pidiendo ayuda en el vacío. Éramos aquellos cuya llegada temían. Los cielos de Sarat eran diferentes ahora. No por la ceniza. Todavía llevaban el hollín de 1000 incendios, de ciudades quemadas y bosques perdidos. Pero algo más profundo había cambiado. El aire ya no temblaba con impotencia. Vibraba con rabia, orgullo, desafío. La galaxia nos había dado la espalda, pero la humanidad se había enfrentado a la tormenta y nos había traído de vuelta con ellos. Después de la caída de la capital Skarn, su imperio se resquebrajó como el cristal. Lo que parecía invencible quedó de repente al descubierto. Sus flotas se fracturaron. Sus señores de la guerra se volvieron unos contra otros. Algunos huyeron al espacio profundo. Otros intentaron reagruparse. Pero era demasiado tarde. Ya no éramos presas. Los humanos sabían cómo desmantelar un imperio. Lo habían hecho antes en su propio mundo, en las ruinas de su propia historia. Atacaron infraestructuras, cortaron líneas de suministro, interceptaron comunicaciones. Pero también hicieron algo más. Algo que la galaxia había olvidado hacía mucho tiempo. Transmitieron la verdad desde satélites capturados y transmisores improvisados. El equipo de Morgan publicó horas de metraje, imágenes de atrocidades Skarn, de ciudades rotas, civiles torturados y los cuerpos de niños. Y junto a ello, mostraron lo que los Zara y los humanos habían hecho a cambio. La resistencia, el fuego, la lucha. Titularon la transmisión, Ignorasteis el llanto. Ahora oíd el grito de guerra. Se volvió viral en todas las redes conocidas. Incluso los Kari, considerados durante mucho tiempo la raza más pasiva de la galaxia, emitieron una declaración de arrepentimiento por su silencio. Los Virex ofrecieron armas en solidaridad, pero la oferta fue rechazada. Las palabras exactas de Morgan: no necesitamos la caridad de los cobardes. Los Sarat se unieron como nunca antes. Clanes que se habían escondido bajo tierra emergieron para luchar. Los exiliados regresaron de las colonias exteriores. Incluso antiguos esclavos Karn, alterados genéticamente para la servidumbre, se volvieron contra sus amos y se unieron a nuestras filas. Y siempre los humanos estaban allí, enseñándonos a ser despiadados, a ser imparables. Recuerdo un momento justo después de que liberamos los campamentos mineros profundos en la cuenca de Nebra. Una niña Zara, con la piel pálida por años en la oscuridad, se acercó a un soldado humano. No podía tener más de 5 ciclos de edad. No habló. Simplemente extendió la mano, tocó su armadura chamuscada y dijo suavemente: «Vinisteis». El soldado, grande, canoso, al que le faltaba media oreja, se arrodilló a su lado. Y a través de toda la mugre, sonrió. «Sí», susurró. «Vinimos». La capitana Morgan, sin embargo, nunca fue de sentimentalismos. Incluso cuando la victoria se cernía, se mantuvo concentrada, calculadora. No sonrió cuando llegaron noticias de un señor de la guerra Skarn desertando. No vitoreó cuando reclamamos el Valle de los Templos, un sitio sagrado que creíamos perdido para siempre. En cambio, nos reunió en las ruinas de ese valle y dio una orden final. «No paramos hasta que la última cadena se rompa», dijo. No solo por Zara, por cada mundo que gritó y recibió silencio a cambio. Y así, no paramos. Con el tiempo, el imperio Skarn colapsó por completo. Algunos huyeron a sistemas inexplorados. Otros suplicaron la paz. Se la dimos en nuestros términos. Sin tratados, sin consejos, solo una advertencia pronunciada en 100 lenguas. Nunca más. Cuando realmente terminó, cuando el último campo de batalla se silenció y la última arma se enfrió, nos paramos entre los escombros de nuestra antigua capital. La reconstrucción comenzó lentamente, piedra por piedra, semilla por semilla. Pero algo ya se había reconstruido dentro de nosotros. Ya no éramos el pueblo que suplicaba ayuda. Éramos el pueblo que respondía a los gritos. En cuanto a los humanos, no se quedaron. Una vez que la guerra terminó, empacaron su equipo y prepararon sus naves. Rechazaron recompensas. Declinaron monumentos.
La capitana Morgan se reunió con el nuevo Consejo Sara, formado no por políticos, sino por guerreros y constructores que habían sobrevivido. «Vendremos si llamáis de nuevo», dijo. «Pero no creo que nos necesitéis la próxima vez». Le pregunté una vez por qué vinieron realmente. De todos los mundos de la galaxia, ¿por qué el nuestro? Me miró, con los ojos cansados pero feroces, y dijo, porque una vez nosotros también gritamos al vacío. Nadie vino por nosotros, así que juramos que si alguna vez volvíamos a oír ese grito, seríamos los que lo responderían. Luego se fueron. Sus naves desaparecieron entre las estrellas, dejando solo huellas, armaduras quemadas y historias que resonarán durante 1000 generaciones. Suplicamos ayuda a la galaxia. Solo la humanidad oyó nuestro grito. Y no vinieron a salvarnos. Vinieron a enseñarnos a ganar.